estás? Bienvenida, dueña de tu belleza, medicina estética y cirugía plástica segura. Yo soy la doctora Sandy Dueña, soy médico estético y antienvejecimiento y vamos a hablar acerca de la rinomodelación. Vamos a hablar acerca de la rinomodelación, pero con un video actualizado, porque ya había subido otro. Aquí voy a aparecer hablando acerca de la diferencia entre rinoplastia y rinomodelación. Y hablé acerca de un poquito de las complicaciones vasculares y hablé un poquito respecto a cuál era la técnica. Pero ahorita vamos a hablar acerca de complicaciones vasculares, quiénes son candidatos, vamos a hablar acerca de un poquito de artículos científicos. Es muy importante porque cada vez tengo más pacientes que se quieren realizar una rinomodelación y quieren más bien un tratamiento para mejorar su nariz, pero sin cirugía. ¿Qué es la rinomodelación? Bueno, es un tratamiento no invasivo que consta de colocar rellenos en la nariz, sobre todo en la línea media, toda la línea media, incluso en la punta o en la base de la nariz, para permitir así que sea más bella, que sea más proporcionada, que tenga la inclinación adecuada que queremos y luzca mucho mejor, sobre todo en la parte de perfil. Entonces, este tratamiento realmente es un tratamiento muy rápido, es un tratamiento muy sencillo, nos tardamos aproximadamente unos 10 minutitos, si queremos verlo incluso con anestesia, porque ha pasado que hay pacientes que son un poco sensibles, entonces bueno, poner anestesia 10 minutos, más el tratamiento unos 5 minutos, 7 minutos, y pues vaya, es un tratamiento que nos puede dar beneficios muy bonitos e instantáneos, tú sales aquí ya con una nariz muy bonita, pero que se requiere de platicar, se necesita de estudio, se necesita de mucha preparación para poder hacerlo bien y para identificar en dado caso que existan complicaciones vasculares. ¿Por qué? Porque la nariz y la glabela, que por eso nosotros no realizamos tratamientos en glabela de rellenos, son los sitios que tienen más probabilidades de complicaciones vasculares. ¿Qué es lo que pasaba cuando se empezó con la técnica de rinomodelación, con la técnica de relleno en nariz? Primero empezaban a colocar más sustancia y empezaron a ver que podían provocar más complicaciones. Luego dijeron, ¿sabes qué? No, es que no es en esta capa, es en esta. Y luego empiezan a colocarlo en esta y se dan cuenta que realmente no era en esta capa, que era la otra. Bueno, no, hay que utilizar cánula. Y entonces utilizan cánula y se dan cuenta que no, que está peor, ¿no? Que tenemos más complicaciones. Entonces todo eso se empezó a descubrir desde que se lanzó. No tiene mucho tiempo que la rinomodelación se ha realizado en todo el mundo, pero actualmente ya es una opción increíble para el 85% de las personas que creen que su nariz necesitan un detalle nada más. La mayoría de las narices necesitan un detalle pequeño para lucir muy bien. ¿Cuáles de estas narices podrían no ser candidatas? Bueno, esas personas que no son candidatas son pacientes que tienen nariz muy grande, que su estructura ósea no nos permite hacer una modificación de los brillos y por lo tanto pues más bien requieren un tratamiento con rinoplastia. No todas las narices son candidatas. La mayoría sí, pero no todas. Hay pacientes que quieren mejorar el aspecto de su nariz de la parte frontal y es muy difícil. De la parte frontal nada más podemos saber un incremento o una modificación de los brillos, de donde la nariz tiene esa iluminación de la luz, ¿no? Pero realmente no hacemos una disminución de las alas de la nariz, que a ese tratamiento ya se le realizaría quirúrgico y es un tratamiento muy rápido que se llama alectomía y que lo realizan los cirujanos plásticos. Este tratamiento, la realidad es que nos ayuda a que de perfil la nariz se vea muy bonita. Va a ayudar a disimular el dorso nasal y va a ayudar a mejorar la proyección del mismo dorso nasal, ya que hay, sobre todo en los hombres, en el tema de estereotipos masculinos, si tenemos un dorso bastante delgado, pues hace que la cara no luzca tan armonizada, incluso con algunas mujeres. Hay narices que tienen puntas muy bien proyectadas, pero como tienen el dorso de la nariz muy aplastado, entonces la punta de la nariz que está bien proyectada todavía se ve más grande. Entonces al momento de colocar este relleno en dorso, hacemos que la punta de la nariz luzca mucho más armónica y que todo el rostro y todos los tercios faciales luzcan armónicos, porque el tercio medio, que para poder nivelarlo y para evitar una carita aplastada, lo hacemos a través de relleno de pómulo y a través del relleno en dorso nasal. La nariz nos va a ayudar mucho porque es el centro de la cara. Aquí es indispensable un conocimiento anatómico. ¿Por qué? Porque no solamente hay que saber cuáles son las arterias, las venas, los vasitos que pasan por ahí, sino también las capas mismas de la nariz. ¿Dónde colocar y en dónde no colocar? Hablemos un poquito acerca de anatomía de nariz. Si no te interesa esto, lo puedes pasar. Realmente esto tiene que ver mucho con la parte médica. Entonces, bueno, existen diferentes vasos. Aquí hay una arteria especial que es la protagonista, que es la arteria facial. Si nos vamos desde un tema anatómico más profundo, pues nos vamos desde abajo, ¿no? Casi desde el corazón, así de la aorta, el arco aórtico. Luego nos vamos al tronco brachiocefálico. En el tronco brachiocefálico ahí van dos, que es la carótida común y la subclavia. La carótida común va a ser aquí la protagonista, porque esa se va a dividir. Se va a dividir en la carótida interna y la carótida externa. La carótida interna, bueno, tiene, vaya, otros caminos totalmente diferentes y esta se va directamente hacia
la parte interna del cráneo, pero la carótida externa se va a bifurcar muchas veces. Imagínense que es como un arbolito de Navidad, y en la primera rama que hace es una rama que va directamente hacia la tiroides, que es la tiroidea superior. Luego de ahí hace otra rama que es la lingual, que se va hacia la lengua. De ahí hace dos ramas, que es la occipital y es la facial, que es de la que más vamos a hablar. La occipital se va hacia la parte posterior, la parte occipital se va hacia el cuero cabelludo, y la otra se va hacia lo facial, que va a ser la mayor parte de la irrigación superficial que tenemos. De ahí podemos tener la auricular posterior, que se va hacia atrás de la oreja. Tenemos después otras ramas que da la maxilar. La maxilar es una cosa que en serio en medicina estética no nos enseñaron demasiado, pero que ahorita con todos los rellenos que existen realmente sí es importante saber acerca de la maxilar. Si no, regresamos a la facial tiene un trayecto muy interesante. La facial va a pasar a través de todo el reborde mandíbula en la parte interna, va a dividirse, y esta arteria facial al lado de la comisura labial se dice, para tener topográficamente más fácil ubicada, que un dedo abarcaría y estarías prácticamente sintiendo tu arteria facial, porque es la parte donde está más superficial, y ahí va recorriendo en forma oblicua. En un casi 80% de las personas de forma oblicua se va a dirigir hacia el lado de la nariz. Va a tener diferentes ramas, hay unas incluso que son irregulares, pero las más regulares y que se tienen que aprender aquí es que la arteria facial conecta, da aquí en esta misma parte superficial la labial inferior, la labial superior. De ahí se convierte en la arteria angular, que cuando hablamos de arteria angular ya es como, ay, ¿no? Esta arteria angular empieza a recorrer al lado de la nariz y se empieza a hacer aquí esta arteria angular va derecho, salen varias ramas, sale la arteria nasal dorsal, que va a través del dorso, tal cual como dice, y la arteria nasal lateral. Esta arteria nasal dorsal va, o puede ser incluso la misma angular, porque sí hay diferentes variantes anatómicas, conectan hacia las ramas oftálmicas, que pues bueno, ahí podríamos tener un problema bastante serio si nosotros no tenemos conocimiento de la anatomía. Ahora, con respecto a las capas, ¿dónde se encuentran las arterias? ¿Dónde están las arterias? ¿Dónde están las venas? ¿Dónde está todo ese tema? Bueno, las arterias, primero, la nariz tiene diferentes capas. Tiene la epidermis, la dermis, tiene tejido celular subcutáneo superficial, tiene después músculo, tiene otro tejido que es laxo, que también es tejido celular subcutáneo. Después está el periósteo o pericondrio, y después está el cartílago o el hueso. ¿Por qué digo cartílago o hueso? Porque en la parte posterior, que es esta que está acá, normalmente tenemos el huesito, y en la parte anterior tenemos el cartílago. Eso también es muy importante para la colocación. ¿Dónde se encuentran los vasos de forma, pues en más cantidad? En la capa de grasa superficial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, saber anatomía de esas arterias, ¿dónde se encuentran? Tenemos que ir profundo. ¿Por qué? Porque entonces no tocamos los vasos que están superficiales, que nos van a impedir que entonces tengamos una complicación vascular. Aquí es importante que tenga la experiencia el inyector. ¿Por qué? Porque la sensación de tocar un hueso no es la misma sensación de tocar un cartílago. Si ya llegaste ahí se pueden colocar los bolos. Existen diferentes técnicas de colocación para lograr lo que el paciente quiere. Si el paciente quiere un levantamiento de la punta, si el paciente quiere una disminución de la proyección de la columela, si el paciente quiere aumentar la rotación de su nariz, que es el hecho de que se vea más puntiaguda, o pues vaya, también que se vea más proyectada de perfil, se deben de colocar en diferentes zonas de la nariz. Con el tema de que qué coloco en dónde, eso es especialmente de la técnica del médico y de la nariz que estamos abordando. Porque tú le podrías decir a tu médico, oye, por favor, ponme aquí, porque pues ya sé que la doctora Sandy me dijo que ahí le pones y aumentas la proyección. Pero ¿qué tal si tu piel no da para eso? Entonces de entrada el médico tiene que decirte, no, es que tu piel no da para eso. Entonces yo tengo que utilizar otras técnicas para rotar, para que cuando te ponga acá tu piel no me impida esto, bla, 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 ¿no? Hay muchas otras cosas y muchas técnicas para poder hacer. También hay que saber de la rheología. Se tiene que colocar un ácido hialurónico que tenga una densidad media para poder entonces no tener complicaciones de compresión vascular en la nariz, que es muy común. La compresión vascular en la nariz se logra a través de colocar más cantidad de lo que la nariz podría soportar, porque recuerda que tenemos vasos pequeños, y cuando nosotros colocamos una mayor cantidad de lo que la nariz puede, eso se comprimen y el paciente empieza a tener problemas de cambio de coloración. Algunos incluso presentan cambio de coloración permanente y eso no es bueno, o incluso podemos llegar a ver un poquito de vasitos ahí de forma permanente y eso también no es deseado. Lo que hay que hacer es que hay que elegir un buen ácido hialurónico que permita un buen diseño, que tampoco sea muy suave, porque si es muy suave retiene más líquido, y cuando retiene más líquido vamos a hacerle al paciente una nariz gordita y es lo que no queremos. Queremos ácido hialurónico de densidad media. ¿Qué es lo que queremos? Una nariz definida. ¿Cuándo la queremos? Ahorita. ¿Con qué ácido hialurónico? Y todo así. Vaya, hay que elegir bien el ácido hialurónico, hay que conocerlo bien, saber cómo es que absorbe agua, saber cómo se conforma conforme pasa el tiempo, para saber si es un ácido hialurónico adecuado para nariz.
¿ok? Es indispensable que no sea muy duro tampoco, porque dices, quiero más definición, lo pongo muy duro. Ajá, sí, lo pones muy duro, pero aún así no tienes el efecto de seguridad que realmente queremos lograr, porque aparte la nariz tampoco es dura, entonces tenemos que dejar una textura muy parecida a la nariz natural. ¿Qué complicaciones se pueden presentar? Pues bueno, con respecto a la compresión podemos tener un problema compresivo que nos da un problema isquémico. Al final, todo lo que tenga que ver con tapar arterias o con comprimir las arterias nos va a dar un problema isquémico, y eso va a ocasionar cambio de coloración inmediata o no inmediata, porque el tema compresivo lo puedes ver a las 48 horas, o el tema de embolización, o sea, que entre el contenido a la arteria, eso se puede ver de inmediato. De hecho, se puede ver incluso un blanqueo de inmediato, y empezamos a ver cambio de coloración en la zona, se empieza a ver un poquito rosa, luego morado. El paciente empieza a decir que tiene dolor justo en esta zona, dice, tengo dolor aquí, ¿no? Es muy, muy objetivo con el tipo de dolor que siente, y ahí pues tenemos que empezar el protocolo de manejo de complicaciones. El protocolo de manejo de complicaciones es algo que los médicos estéticos tenemos mucho conocimiento, ya sea tanto tratamiento oral como al mismo tiempo hacer maniobras, disminución del volumen a través de hialuronidasa, de ultrasonido, de muchas cosas que se pueden hacer para mejorar ese tipo de situaciones que son muy lamentables y que de cierta forma son comunes si la persona no tiene la expertise ni el cuidado. Es preferible hacer más de 2 a 3 sesiones para que una nariz quede bien y no dejar un resultado impecable desde el principio. Yo les digo al paciente en la primera sesión, te voy a dejar una nariz ahorita medio, o sea, te va a gustar pero no te va a fascinar, porque pues vaya, prefiero que nos vayamos muy lento para no colocarte bolos gigantes. La punta de la nariz necesita muy poquita cantidad. Si ya le pusiste mucha y no ha quedado perfecta, no, te veo en 2 semanas, 3 semanas para que hagamos la siguiente sesión y vayamos mejorando esa nariz. Un artículo publicado en el 2021 de la revista de la Sociedad Española de Medicina Estética hicieron estudio con diferentes tipos de pacientes, se les hizo rinomodelación. Todos estos pacientes no tenían cirugías previas, que vale la pena que sepas que sí se puede hacer un tratamiento de rinomodelación con paciente postquirúrgico, pero la anatomía cambia, entonces sí es más riesgoso, tenemos el doble de probabilidad de complicaciones. Y pues bueno, tenemos que ser todavía más cuidadosos con estos pacientes, poner menos cantidad y esperar que haya pasado el tiempo de disminución de la inflamación después de un procedimiento quirúrgico. No se puede hacer de inmediato. Revisaron diferentes estudios, en total aproximadamente fueron como 10.800 pacientes, y al final se vio que existía un 92% de satisfacción con la rinomodelación. 92%, muy alto. Y la verdad es que las probabilidades de complicaciones vasculares, de compresión vascular y de infección eran menos del 1%. Entonces sí tenemos realmente cifras muy bonitas con respecto a este tratamiento. Si me dices, Andy, ya me dijiste todos los vasos que pasan por ahí, todas las cosas que pasan, o sea, ¿no te da miedo? Pues no. Cuando se sabe exactamente la anatomía del lugar, ya se sabe cómo ser precavido, se sabe que ya tienes experiencia sintiendo esto, pues obviamente con mucha más tranquilidad puedes hacer este tipo de tratamientos. No recuerdo el nombre del doctor y me van a decir, oye, qué tonta, ¿por qué? Porque es un doctor muy conocido, un doctor argentino que hace cerca de 12 narices al día de rinomodelación. Y cuando nos estaba platicando, justamente que estaba en el IMCAS en Colombia, el doctor nos estaba diciendo que realmente, o sea, sí existe una probabilidad alta de ocasionar complicaciones, pero sí se requiere de seguir estos pasos en especial, de varias sesiones, poca cantidad, irte en línea media, o sea, ser muy, muy lento en la aplicación para poder entonces no tener complicaciones importantes y que el paciente se encuentre bien y se encuentre, pues, feliz, ¿no? Este tipo de tratamientos te recomiendo que te lo haga un médico, o sea, indispensable que te lo haga un médico en dado caso que te lo quieras hacer. Y ahora vamos con mitos y realidades respecto a esto. ¿Me puedo hacer una rinoplastia después de hacerme una rinomodelación? Sí. Lo ideal aquí es que si te quieres hacer una rinoplastia, te la hagas 1 año o 2 después de haberte hecho la rinomodelación. ¿Por qué? Porque así ya no existe ese material. Si aún así quisieras hacértela antes, no hay ningún problema, se puede colocar hialuronidasa y puedes ir a hacértela. Si se quiere hacer una rinoplastia es cuando quiere una definición muy, muy intensa en su nariz. Casi siempre todos piden definición media, pero algunos pueden pedir una definición en serio, ¿no? En la nariz, que no es algo tan natural. En ese punto sí les digo, ¿sabes qué? Pues no, o sea, si quieres una definición media a una definición como suave de la nariz, está perfecto porque no va a pasar nada. Lo que pasa es que cuando nosotros colocamos el ácido hialurónico hacemos un espacio que no existía, y ese espacio que no existía en ese momento se empieza a llenar de tejido conectivo. Entonces podemos llegar a tener un poquito de fibrosis, depende del paciente. Si tiene más predisposición a fibrosis, pues todavía tiene más probabilidades de hacer esta fibrosis y va a ser un poquito más difícil para el cirujano hacer una muy bonita definición. Pero si quieres una definición media, no hay problema, y sobre todo que se pone en la línea media, no hay problema.
Siguiente, ¿sustituye hacerme una rinomodelación a una rinoplastía? No, no la sustituye. Una rinoplastía es muy diferente, se cambia estructura ósea incluso, entonces nosotros no nos metemos con eso, más bien es tu nariz mejorada en un escalón de belleza. Así. Y con la rinoplastía tú puedes tener 2, 3 escalones de belleza, 4 escalones de belleza de tu nariz, dependiendo del médico con el que te lo hagas, el cirujano plástico, el otorrino con el que te lo hagas. Otra cosa es que la rinomodelación no es funcional, es estética. Si bien ya existen descritas en algún artículo por ahí que leí hace un tiempo de que sí podíamos mejorar la funcionalidad a través de la rinomodelación, es mínimo lo que se puede hacer. No nos metemos con cornetes, no nos metemos con nada más en la estructura más que la mejora de la proyección, y pues bueno, es muy difícil realmente hacer una mejora en la funcionalidad. Otro, ¿puede haber una rinomodelación permanente? Sí puede haberlo, pero no te lo recomiendo nada, nadita. La nariz, como todas las estructuras, van cambiando conforme pasan los años. Y hemos mencionado que realmente si la nariz es un problema con el tema del riesgo vascular, colocarte un relleno permanente todavía va a ser mucho más riesgoso. Imagínate que te pongan un relleno permanente y que ocurra una complicación. Ahí sí, para que veas, no hay nada que se pueda hacer para mejorarlo y para quitar ese efecto secundario que se está ocasionando. Y ahí sí puedes tener complicaciones que o sea, ni queremos mencionar. Entonces, no te metas con temas de empresas que dicen, ay, es que a mí me vendieron una rinomodelación permanente, doctora, ¿será? Y tú, no te metas con eso. Polimetacrilatos, no, por favor. Silicones, no, por favor. No lo hagas. El único tratamiento permanente para mejorar la nariz es la rinoplastía, que es quirúrgica, ¿ok? No más. ¿Qué efectos secundarios puedo tener después de la rinomodelación con respecto a un tratamiento exitoso? Podemos tener un poquito de dolor y un poquito de inflamación, mínimo. Eso de que te tocas y, ay, me duele tantito. Nada más. Podría ser un poquito enrojecido. Ese enrojecimiento te puede durar unos 2 días, máximo 3 días y ya. No debe de haber más efectos secundarios. Si tú llegas a presentar efectos secundarios importantes con dolor combinado, entonces tienes que decirle a tu médico para que te elimine eso y que se pueda ver la reversión de ese efecto que no nos gustó. La nariz es una zona de riesgo vascular importante, pero tienes que saber que el efecto es muy bonito si lo haces con una persona que realmente sabe hacerlo. La rinomodelación es un tratamiento que muchas de las artistas o personas se hacen y que nadie nota porque es un efecto tan chiquito, tan natural, tan bonito, que la verdad, vaya, es casi imprescindible. Nada más vas a hacer que en los perfiles y en tus fotos de perfil luzcas mucho más guapa, mucho más guapo, y es un tratamiento pues vaya muy rápido. Hazlo con alguien que sepa, solamente hazlo con alguien que sepa. Espero que te haya encantado. Recuerda seguirnos en redes sociales, aparecemos en Instagram como @sandyduena o @clínica duena de tu belleza. Ahí vamos a estar publicando cada vez más contenido. Es nuevita ese Instagram, así que lo puedes ver con muy pocos seguidores, pero también subimos contenido en mi Instagram personal, que es Sandy Duena, que también ahí subo respecto a los tratamientos y a las dinámicas que hacemos en la clínica. Síguenos también en Facebook como Dueña de tu Belleza. Síguenos en TikTok como @SandyDuena. Ahí publico muchas cosas informativas últimamente, antes de humor, ahorita mucho más informativas. Síguenos en nuestro nuevo podcast en Spotify y en Amazon Music, que se llama Dueña de tu Belleza. Vamos a empezar a subir todavía más contenido respecto a los tratamientos para que mientras vas en tu coche vayas escuchando esto y te va a encantar, porque discutimos todavía un poquito más respecto a los tratamientos. Y pues bueno, también checa nuestra página web www.duenadetubelleza.com. Si quieres contactarnos, recuerda que estamos en Polanco, Ciudad de México, y que te voy a dejar los números aquí abajo en la descripción para que puedas contactarte con nosotros. Muchísimas gracias, yo espero que te haya encantado y nos estamos viendo en otro video. Adiós.